para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Selim, presenta su programa Palabra de verdad. Vamos a hablar acerca de atados al propósito de Dios. Es un tema que entiendo será de gran bendición para nuestras vidas. Que nosotros estemos en ese propósito y estemos ahí amarraditos en ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Colosenses capítulo 2 y versículo 2. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por eso quizás les suene un poco diferente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Y quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Amén. Aleluya, qué bueno. Una de las oraciones del apóstol Pablo por la iglesia era esta, que ellos estuvieran enlazados fuertemente, unidos fuertemente, por una sola razón, para que pudieran entender el propósito de Dios, el misterio de Dios que es Cristo, pudiéramos entenderlo. Y así que él oraba en esa tesitura, y yo, mientras estaba meditando en la palabra, estaba orando para que la iglesia permaneciera unida a Cristo. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos al Señor en su propósito, en su plan perfecto, en su voluntad, lo que Él quiere para nosotros como hijos suyos. Y mientras estaba viendo eso, comencé a ver que desde hace tiempo el pueblo de Dios de alguna manera ha querido buscar en momentos determinados a Dios y poder andar en su propósito, poder andar en su voluntad. Sin embargo, hay ocasiones donde sus oraciones y los hechos de la iglesia o del pueblo de Dios han sido mal encaminados. Y uno de esos casos es cuando en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, vemos que en el versículo 6, Dios, hablándole al pueblo, a su pueblo, le dice: no, esta es la clase de ayuno que quiero. Y Dios le está diciendo: ustedes están ayunando de una forma equivocada, ustedes están orando de una forma indebida, están orando en un propósito que no es mi propósito, y están ayunando en un propósito que está fuera de mi voluntad. Y Dios le llama la atención y le dice: no, este es el ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas de los que atan a la gente. Entonces, si nosotros miramos, Dios le está hablando aquí de algo muy interesante. Está hablando del ayuno, de la abstinencia de alimento por un propósito de Dios. Pero lamentablemente ellos no estaban fuera del propósito de Dios, y por eso Dios le llama la atención. Yo no sé si usted sabía que antes del versículo 6 está en el versículo 4 y 5. ¡Qué revelación! Y esos versículos nos muestran la razón equivocada por la que ellos estaban orando, por la que ellos estaban ayunando. Este pueblo de Israel oraba y ayunaba para competir. Así que el propósito no era que se cumpliera la voluntad de Dios, que se cumpliera el propósito de Dios entre ellos, sino para que Dios los felicitara porque ellos habían ayunado más tiempo y habían orado más tiempo que otros. Y eso era desagradable a los ojos de Dios, y sigue siendo desagradable a los ojos de Dios. Por eso la intención vale mucho. ¿Por qué razón nosotros oramos, ayunamos? ¿Por qué razón buscamos a Dios? ¿Cuál es el propósito de unirnos en un ayuno congregacional como el de sábado entrante?
¿Cuál es la razón por la cual nosotros vamos a venir a la casa? No puede ser de manera particular, no puede ser la motivación. Bueno, yo voy a venir porque yo quiero que la gente, el pastor vea que yo soy un hombre o una mujer de ayuno. No puede ser esa la intención, que me vean, que la gente diga que yo soy espiritual o no soy espiritual. No puede ser esa la motivación. La motivación debe de ser siempre poner nuestra vasija lo más sensible posible para poder detectar en nuestras vidas el propósito y la voluntad de Dios. Nosotros debemos de vivir bajo esa guianza, bajo esa trayectoria, en el propósito y en la voluntad de Dios. En los versículos 4 y 5 dice: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso va a agradar al Señor? Entonces noten, ¿qué era el problema del pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema que ellos estaban presentando? Que sus ayunos, sus oraciones, no eran con el propósito de volverse sensibles para oír la voz de Dios y cumplir su voluntad y su propósito en sus vidas, sino que era con el fin de reñir, de competir, de pelearme con mi hermano una posición delante de Dios. Ustedes saben que en un momento determinado llegó una mujer con Jesús, madre de 2 hijos, y como madre, quizás las que son madres aquí a lo mejor puedan comprender a esa madre que se acercó a Jesús para pedirle que ella quería que cuando el Señor estuviera instaurando su reino sobre la tierra, colocara a uno de sus hijos a la izquierda y el otro a la derecha, cerca de él. Yo sé que si usted de madre tuviera, ¿cuántas madres hay aquí? Levanten la mano las madres. Yo estoy seguro que usted de madre tuviera una oportunidad de estar de cerca con Jesús. Lo primero que le pediría a Jesús sería: Señor, yo quiero que mis hijos estén contigo. La intención era bonita, era buena, pero no sabían la clase de petición que le estaban haciendo al Señor. Y el Señor en esa oportunidad le llamó la atención, le dijo: no está en mí el daros esa posición de que se pongan el uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Acaso pueden ellos ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? ¿Acaso pueden ellos tomar la copa que yo voy a tomar? Y él estaba seguro que en ese momento todavía no estaban preparados sus hijos para tomar esa copa, ni para recibir el bautismo que él iba a recibir. De manera que no era el momento y no era indicada la petición que ella le estaba haciendo a Jesús con respecto de sus 2 hijos, y no era prerrogativa de Jesús el colocarlos el uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha en su reino. Así que Jesús desestimó esa petición. Y hay peticiones que nosotros hacemos delante de Dios que no se ajustan a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, porque pedimos para nuestros deleites y no para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y por consecuencia son oraciones que son desestimadas o no son correspondidas como nosotros esperamos. Quizás haya gente que dice: yo le he estado pidiendo a Dios tal o cual cosa, pero si esa tal o cual cosa no está alineada al propósito y la voluntad de Dios, créame que por más que usted grite, brinque, patalee, llore, gima, clame, ayune, eso no va a pasar del techo. Simplemente usted no va a recibir una respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, el propósito de este tema en este día es que nosotros podamos acercarnos y podamos, a través de la fe en Cristo Jesús, alinearnos al propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, y de esa forma, créanme que nosotros seremos grandemente bendecidos. Existen distintos tipos de ataduras. El día de hoy solamente voy a mencionar 2 de ellas, las que son de Dios y las que no son de Dios. Y voy a hacer una simple clasificación para hablar de esas ataduras, ¿verdad? Pero hay ataduras
en el alma, por ejemplo, en los sentimientos. Hay gente que puede tener sus pensamientos que no deja de estar pensando en algo que le ocurrió, en algo traumático, en algo doloroso que se produjo en su vida. Hay gente que guarda en episodios que sucedieron en un momento determinado de su vida, en su mente, en su corazón. Y por eso sus almas están atadas a esos recuerdos pasados y como consecuencia se deprimen, sienten muchas veces poco deseo por la vida, se sienten desmotivados, desanimados, desalentados. Y es porque en un momento determinado de su vida sufrieron un episodio que no lograron superar, que no se sanaron de eso que habían padecido en esa posición, en esa ocasión. Es imprescindible entonces que nosotros seamos sanados en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso es que es tan importante la administración del alma. Por eso es que es tan importante que nosotros vayamos y a través de la comunión con Dios, a través de la búsqueda incesante de Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, del escudriñar la voluntad de Dios, nosotros sepamos y descubramos qué es lo que en determinado momento de nuestra vida nos puede afectar y puede haberse vuelto en nosotros una atadura que nos impida alcanzar el propósito y la voluntad de Dios. Sentimientos dañados, emociones dañadas, un alma dañada, créame que le va a ser muy difícil alcanzar el propósito de Dios. Entonces hay ataduras que inclusive son generacionales. Y por eso miramos familias con propensión hacia determinado tipo de conducta o hacia determinado tipo de enfermedad. Miramos familias enteras donde todo el mundo sufre de diabetes, o todo el mundo sufre de asma, o todo el mundo sufre del corazón, o todo el mundo sufre. Y hermanos, generaciones enteras, miramos abuelos, hijos, nietos, bisnietos, generaciones enteras afectados por una misma enfermedad, o en otro caso también afectados por conductas similares, como por ejemplo vemos a Abraham mentir con respecto de su esposa, Sara decir que ella era su hermana cuando era su esposa, ¿verdad? Y luego miramos a su hijo Isaac repetir la misma historia con respecto de Rebeca, diciendo que ella era su hermana y no era su esposa. Y luego miramos al hijo de ella, Jacob, ser un engañador de primera marca, fruto de que ya no solamente por un solo lado venía la maldición de la mentira, sino que también por el otro lado. Ustedes recordarán que fue su madre la que ideó un plan para engañar a su papá, para decirle que al papá, que ya estaba ciego, que él era el primogénito y le dejara caer la bendición de primogénito a él. Y de esa manera quedarse con la bendición de primogénito. Fue un engaño fruto de la habilidad de su madre, que era engañosa en gran manera. Y recuérdense que su madre tenía un hermano llamado Labán, que fue a donde él envió a su hijo Jacob para que Dios utilizara esa coyunda para moldearle su carácter y tratar con esa área difícil de la mentira en la vida de Jacob. Así que cuando le llegó a estar en casa de su tío le cambió 7 veces el salario. Después de haberle dicho, es este que te voy a pagar, le cambiaba por otro y después por otro. 7 veces lo había engañado, lo había puesto de vuelta y media. Y ustedes saben que al final tuvo que Jacob recurrir al Señor para poder ser bendecido y poder separarse de su tío engañador Labán. ¿Cuántos me siguen en esa historia? Qué bueno. Entonces lo que les estoy queriendo decir es que hay ataduras generacionales de las que necesitamos soltarnos, porque no son ataduras de bendición, no son ataduras de Dios. Porque en este día yo quiero hablar de las ataduras de Dios. Yo quiero que veamos esas ataduras sanas, que son importantes, que nosotros nos amarremos a esas cosas, porque esas sí son de bendición para nuestra vida, porque nos harán andar en el propósito divino. Yo quiero hablar de esas ataduras. Hablemos de la necesidad de estar atados al cordón de salvación. El cordón de salvación. Ustedes se recordarán que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó, encontraron una ciudad fuertemente amurallada. Y encima de la muralla había una casa
y era la casa de una mujer que era de una reputación muy, muy mala, porque ella era ramera, era una prostituta. Pero los 2 espías enviados por Josué para ver la tierra y para hacer un mapeo espiritual de la ciudad, para conocer cuáles eran los lugares estratégicos y conocer correctamente la ciudad, cómo era, esos 2 espías fueron a parar a la casa de Rahab, la ramera. Pero es interesante la historia, porque dice la Biblia que Rahab, la ramera, sabía lo que el Dios de estos 2 espías había hecho con ellos. Ella sabía que el Dios de Israel los había sacado con mano poderosa de Egipto. Había llegado hasta ese lugar, que Dios había abierto el mar Rojo para sacar a un pueblo que estaba oprimido y que vivía en esclavitud en Egipto, y con mano poderosa los hizo atravesar en seco por el mar Rojo, los llevó al desierto y los estaba guiando ahora hacia esa tierra. Ellos habían escuchado que el Dios de Israel había estado con ellos durante 40 años en el desierto, que el Dios de Israel les había enviado provisión sobrenatural en el desierto, dándoles un maná para sustentarle, que el Dios de Israel había abierto fuentes de agua para sustentarles en medio del desierto, que el Dios de Israel había hecho proezas y maravillas. Ellos tenían conocimiento, y Rahab tenía conocimiento que ese era el Dios de este pueblo, que ahora estaba viniendo a su casa en representación de estos dos espías, para que le dieran entrada a la ciudad. Y ella aprovechó esa coyuntura. Dijo: ajá, estos son 2 representantes del Dios que hace maravilla, del Dios que hace proeza. Y entonces ella decide recibirle a su casa. Josué capítulo 2, verso 18 dice: he aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y ahora nosotros miramos la intervención de estos 2 espías que están hablando con esta mujer, que ha puesto en riesgo no solo su vida, ha puesto en riesgo la vida de toda su familia, al encubrir a estos 2 espías que llegaron a su casa. Llegaron los soldados detrás de ellos buscándole, y al llegar a su casa preguntaron dónde estaban los 2 espías. Le dijo: no, ellos siguieron de largo, ellos no han pasado por aquí. Y los había escondido en su propia casa. De saberse que ella había engañado a la guardia real, que ella había engañado a esa gente, a esos soldados que fueron buscando a esos espías, corría la suerte de muerte, no solo Rahab, sino toda su casa, toda su familia, toda su descendencia. Entonces ella puso en peligro, pero se atrevió a poner en peligro a toda su familia por causa de la fe. Ella sabía, estos 2 son representantes del Dios que hace maravilla, del Dios que hace proeza, del Dios que hace prodigio, del Dios que hace milagros, del Dios que está con ellos. Y si Dios está con ellos y los ha traído a mi casa, yo tengo que ser partícipe de la bendición que estos han traído a mi casa. Así que esta mujer fue sabia, porque ella albergó a estos 2 hombres en su casa, los cuidó, pero les hizo prometer que cuando llegara el momento que Dios los iba a bendecir entregándole la ciudad, no fueran ella y su familia partícipes de los juicios divinos que vendrían sobre esa ciudad. Les hizo comprometerse, les dije: yo los bajo por aquí, por la ventana, para que ustedes escapen, pero una cosa: cuando ustedes entren a esta ciudad y Dios decida destruir toda la ciudad, que cuide de mi casa, que cuide de toda mi familia. Y ellos dijeron: pues harás esto, pondrás el cordón rojo por donde nos sacaste por la ventana, y lo dejarás colgando en la ventana, y entrarás a toda tu gente a tu casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, los vas a meter en tu casa, para nosotros saber que esa es la familia que no debemos tocar y que debemos de preservar.
y para que Dios mismo se encargue de favorecerle. Si usted ha leído la historia, va a darse cuenta que esa ciudad que estaba fuertemente amurallada, en uno de los extremos de esa muralla estaba justamente la casa de Rahab la ramera. Y ustedes recordarán que cuando el ejército se puso de acuerdo y todos a una caminaron en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, Dios les entrega esta ciudad haciendo que los muros se desplomen. Miren, los muros no se cayeron ni hacia afuera ni hacia adentro. Los muros simplemente se abrió la tierra y se desplomaron hasta quedar de manera que el pueblo podía penetrar por encima de los muros. ¿Me está entendiendo? Y dice la escritura que el pueblo entró a tomar la ciudad, pero el lugar donde estaba la casa de Rahab la ramera no se desplomó. Ese lugar quedó intacto. Dios comenzó a mostrar para que no hubiera lugar a ninguna equivocación, no sea que el cordón se hubiese caído con el temblor que produjo el movimiento de tierra que hundieron los muros de la ciudad. Dios tuvo control de mostrar, esa es la casa donde ustedes no van a entrar, donde no van a matar a nadie y donde todo el que esté metido allí será preservado su vida. Desde ya Dios tenía el control. Cuando usted y yo nos metemos al propósito de Dios y nos alineamos para caminar en su voluntad, créanme que Dios se va a levantar en favor nuestro y Él peleará por nosotros. Así que vale la pena que nosotros estemos atados al cordón de salvación. Hoy en día ese cordón de salvación está representado a través de la sangre maravillosa que Jesucristo derramó por toda la humanidad. Ese es el cordón de salvación. A través de la sangre de Cristo, todos nuestros pecados son limpiados. A través de la sangre de Cristo, nosotros dejamos de ser enemigos de Dios para constituirnos en hijos de Dios. A través de la sangre de Cristo, nosotros somos reconciliados. A través de la sangre de Cristo, nosotros alcanzamos el privilegio de ser sus hijos, de ser sus sacerdotes, de nosotros ser su pueblo, su nación santa, su pueblo adquirido a precio de sangre para que lo sirvamos y lo honremos a Él. Amén. Entonces, atados al cordón de grana o al cordón de salvación, nos habla a nosotros de la necesidad de poder entender la importancia de que no nos desliguemos de la sangre del Cordero. No nos desliguemos del sacrificio de Cristo. No nos desliguemos de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. No te olvides que el pecado nos había separado de Dios. En Adán todos pecamos y fuimos separados de Dios. En Adán todos morimos. En Adán todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios estableció un intermediario entre Dios y los hombres. Dios estableció una manera de volver nosotros a unirnos a la voluntad y al propósito de Dios, y ese medio fue a través de la sangre preciosa del Cordero que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Cristo entonces derramó su sangre para reconciliar a la humanidad con Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él tuvo como cordero limpio, como cordero inocente, como cordero inmaculado, sin ninguna mancha, tuvo que entregar su propia vida para venir a rescatar a toda la humanidad que viniera a creer en Él. Las condiciones para el rescate entonces eran, en primer lugar, tener el cordón rojo en la ventana por donde escaparon los 2 espías. Si ese cordón no estaba allí, era muy probable que esa casa hubiese estado en riesgo. Si el cordón de la sangre del Cordero no está sobre nosotros, la vida nuestra está en riesgo. Si nosotros no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, entienda que estamos fuera de la gracia de Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios y estamos alejados de Dios como enemigos de Dios.
Pero para venir a ser amigos de Dios y para venir a ser pueblo de Dios y para venir a ser hijos de Dios, necesitamos de ese cordón de salvación que fue dado a través de la sangre de Cristo. ¿Me doy a entender? El segundo término de este acuerdo o de estas condiciones, era que toda la familia estuviera dentro de esa casa para poder sobrevivir. Todos los que estaban fuera de la casa, que no tenía el cordón de grana, iban a morir en esa ciudad de Jericó. Para poder ser preservados necesitaban estar en la casa donde estaba el cordón de grana. Hoy en día, los que perecerán en el mundo, los que se quedarán separados de Dios, son todos aquellos que no lograron atarse al cordón de salvación a través de la sangre del Cordero. En toda casa donde no está, entiéndase cuando hablo de casa ahora de persona, en todo individuo, en todo ser humano, donde la sangre del Cordero no ha venido a limpiar, no ha venido a restaurar su vida, no ha venido a sacarlo de la muerte para llevarlo a la vida, no lo ha transformado de una simple criatura en un hijo de Dios. Toda casa, toda persona que no ha recibido a Cristo está en un gran riesgo. Porque el fin se acerca. El fin está a las puertas. Hoy más que nunca nosotros debemos de estar metidos en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios perfecta y agradable. Hoy más que nunca debemos de estar caminando en el propósito eterno. Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Dios anhela salvar a toda la humanidad, porque el Hijo del Hombre no vino a este mundo a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo a través de él. Él es el cordón de salvación que fue extendido por gracia y misericordia para salvar a todos los que creen en su nombre. Así que la Biblia nos está mostrando a nosotros que si estamos sin Cristo, estamos corriendo graves riesgos. Y el tiempo final, como dije hace un instante, ha llegado. Estamos viviendo nosotros los momentos más interesantes de toda la historia. Si nosotros miramos lo que está sucediendo y las noticias que salen en nuestros medios de noticieros, tanto internet como televisión, periódico escrito ahí, todo lo que miramos, periódico digital, periódicos que salen, que llegan a nuestras casas. Cuando miramos las noticias tenemos simplemente que decir: estamos en los albores. Estamos llegando al último tiempo, ya llegó el fin, se acerca. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Bueno, si usted ha estudiado un poco la Escritura, se va a dar cuenta de que hay acontecimientos que se están dando, que eso es una cosa impresionante. Como le dijeron a Daniel, en los últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar en una magnitud impresionante. El día de ayer andaba con un grupo de parejas para San Francisco de Macorís. Y esas parejas, la mayoría pertenecen a un discipulado que estaban celebrando que habían terminado su segundo libro, y estábamos ahí compartiendo, y habían llevado un aparatito de este tamaño, hermano, que se oía en la guagua entera como un estéreo. Yo dije, la verdad es que Dios es increíble, cómo le ha dado la sabiduría y el conocimiento a los hombres, para que a través de un objeto tan pequeño se escuche una música tan nítida, tan clara. Y no solamente una música, porque al aparatito se le conectaba un USB. Y en el USB estaba una de mis prédicas. Y me pusieron un momento una de las prédicas, y se oía tan claro como usted me está escuchando, o quizás más claro de lo que usted me está escuchando. Y yo decía, Dios mío, la verdad que la tecnología ha avanzado tanto, que definitivamente podemos decir que los últimos tiempos nos han llegado. Pero también, no solamente eso era un único y solo indicativo de que estábamos llegando al tiempo final. El corazón de los hombres. Los hombres de los postreros días, dice la Biblia, serán amadores de sí mismos. Serán ásperos. En este último tiempo veremos gente mentirosa. La mentira se ha incrementado de una manera impresionante. Veremos el carácter de los hombres en los últimos días: burladores, engañadores.
Vemos que la maldad se ha incrementado de una forma impresionante y el amor de muchos ha comenzado a enfriarse por causa de la maldad. Vemos a cada instante que surgen doctrinas heréticas queriendo separar a los cristianos de la voluntad perfecta de Dios, del propósito maravilloso de Dios. Porque lo curioso es que las sectas doctrinales atacan, su blanco no es conquistar almas para Cristo en el reino de Dios, almas que todavía no han reconocido a Jesús. Su blanco son las iglesias donde hay cristianos, para tratar de confundirlos y sacarlos de la sana doctrina para llevarlo a su doctrina desviada, herética. Señal de los últimos tiempos que iba a acontecer, se iban a levantar entre nosotros falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Y la Biblia nos muestra claramente que todo esto era necesario que aconteciera. La Biblia nos enseña que tiempos finales se iban a caracterizar por terremotos en diferentes lugares, por sediciones en distintas partes del mundo. Y miramos los grupos que se unen en las calles para protestar contra las autoridades y levantar la voz en contra de los gobiernos. Hay mucha sedición en el mundo, hay naciones que se levantan contra naciones, rumores de guerra y guerras estaban habiendo en distintas partes del mundo. Y miramos la noticia como los Estados Unidos amenaza a Corea del Norte y Corea del Norte amenaza a los Estados Unidos y a su vez amenaza a todo el mundo. Y los iraquíes y los pakistaníes se levantan para amenazar a Israel y bueno, toda una situación. Y el Líbano está peleando con Israel contra el Líbano y a su vez peleando con el mundo entero. Ya ustedes saben, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia por todas partes. Y Apocalipsis 17 a las puertas nuestras. 5 reyes han sido, uno es, y el que viene, el séptimo, vendría por breve tiempo. Ya renuncia del séptimo rey, no sigo más, ahora seré uno más de la iglesia, y el octavo vendrá entre los 7. El octavo vendrá entre los 7. Y en el año 2011, hace 2 años simplemente, sacaron del lugar donde tenían al sexto para beatificarlo y lo sacaron de ese lugar y lo cubrieron con un manto de oro y hicieron un rito allí, dentro de ellos muy conocido, para beatificar entiéndase que la terminología de beatificar es prácticamente endiosar a aquel personaje, que para poder ser beatificado una persona necesita haber hecho milagros. Y según ellos habían hecho 2 milagros de sanidades en 2 personas diferentes. Entonces este vino a ser uno más dentro de la lista de aquellos que son colocados a nivel de santo para adorarlos y para honrarlos y para inclinarse delante de él. Estamos en los albores del final y la iglesia tiene que abrir los ojos, porque lo que está aconteciendo nos indica que está llegando el tiempo donde el Señor va a levantar a su iglesia de esta tierra. Está llegando el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Está llegando el tiempo donde Dios nos está llevando por su espíritu a consagrarnos. Dice la Biblia que el que esté limpio, límpiese más. Esa es una ordenanza. Yo sé que aquí nadie se siente tan limpio, tan limpio, tan limpio que no puede decir yo me puedo limpiar un poco más. Y la iglesia genuina, verdadera, está enfocada en esto, en agradar a Dios y en caminar conforme al propósito y la voluntad de Dios sobre esta tierra. Por eso es que es tan importante estar atados al propósito de Dios. Por eso es que es tan importante que nos atemos y atemos a los nuestros al cordón de salvación, al cordón que indica que sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta familia reina el Cordero de Dios. Y si el Cordero de Dios reina sobre nosotros, entonces no puede haber juicio
que venga sobre la casa de Dios. ¿Me está dando a entender? La figura es la misma que en Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios le dio a ellos que hicieran algo. Tenían que comerse un cordero bien asado. Pero si la familia era muy corta, dijo, llámense a los vecinos y háganlos partícipes del cordero. Ahora la sangre la iban a poner en los dinteles de las puertas de las casas y en los postes de las casas. Y cuando el heridor pasara por la ciudad, donde no hubiere sangre en los dinteles de las casas y los postes de las casas, el heridor entraría a matar a los primogénitos de la familia. Y el tiempo se acerca cuando el juicio de Dios vendrá sobre el mundo, no sobre esta nación, sobre el mundo entero. Y los que no estén atados al cordón de salvación, al cordón de grana, al cordón rojo, que nos da el escape, que nos da la señal de salvación y de vida a través de la sangre del cordero, lamentablemente van a perecer. Si ellos querían ser preservados, tenían que poner sangre en sus dinteles y en sus postes. Pero también los que querían ser preservados tenían que estar en esa casa. Yo voy a ser un poco más gráfico para que usted me entienda. Mire, a veces no entendemos mucho lo que la Biblia nos está explicando. Y es importante para mí que usted entienda este concepto. Si yo recibo de Dios, mira, la salvación está en este lugar específicamente, no te salgas de ahí. Bueno, aquí voy a estar. Señor, y si yo quiero que se salven gente conmigo, tienen que estar contigo. Bueno, pues aquí los meto en el mismo encuadro donde Dios me dijo. Pero si alguien dice, yo me quiero salvar con el pastor, pero yo no quiero estar en ese recuadro con él, me voy a estar en este otro recuadro, créame que al pasar el destructor lo va a destruir. No sé si me estoy dando a entender. La gente del pueblo de Israel que estaba en Egipto necesitaba ser obediente. La clave era que en los lugares donde estuviera la sangre, en los dinteles y en los postes, el destruidor no iba a poder entrar a esos lugares. De manera que si había primogénitos que no fueran de esa familia, pero que sí estaban en esa casa, no iban a morir, iban a ser preservados porque estaban en el lugar correcto. Habían obedecido a Dios y habían seguido los lineamientos de Dios. Exactamente va a suceder así con el mundo. El mundo hoy en día, Jesús le está diciendo que por medio de él puede alcanzar la salvación. Pero muchos están buscando otras fórmulas, están buscando otra forma, están buscando otra manera. No porque a mí me gusta así o asao. No es cuestión de tus gustos, es cuestión de como Dios dice en su palabra. Entonces, nosotros miramos las condiciones del rescate. Eran importantes que la volvamos a ver, porque las condiciones del rescate nos están hablando a nosotros de obediencia. No podían de ninguna manera, bendito sea Dios, ser preservados los que no estuvieran en la casa donde estuviera el cordón de salvación. No pudieran, si no se metían allí, no iban a poder vivir. Y lo tercero era que no podían divulgar el asunto a nadie. Este es un asunto contigo, le dijo Dios a Rahab. Es contigo y con tu familia. Pero no salgas a divulgar esto a todas partes. Hoy tenemos la gracia de Dios, de que Dios nos está diciendo, te voy a salvar a ti y a los que contigo crean en el mismo plan de salvación a través de la sangre preciosa del Cordero. Pero te doy la oportunidad para que salgas a decirle todavía a los que todavía no han entrado, que entren, porque la salvación sin duda vendrá. Sin duda vendrá el Salvador y sin duda salvará a los suyos. No se olvide que el Señor viene por los suyos.
y el Señor preservará a los suyos. Los que no son suyos, lamentablemente, irán a la perdición. Ahora miremos otro ejemplo de buenas ataduras y que nos hablan a nosotros de la importancia de estar atados de manera correcta y atados a una atadura de bendición. Atados al altar de protección. En el libro de Génesis, capítulo 22, se nos narra la historia de un hombre llamado Abraham, que recibe un llamado de parte de Dios para entregar lo que más amaba, a su hijo. Su hijo que lo había concebido durante su vejez, a la edad de 90 años. De 100 años. Ya Abraham era un anciano cuando nace su hijo, y a la edad que se lo pide, ya Abraham pasaba de los 100 años, porque el muchacho tenía 14 años. Así que la petición no era muy fácil de ser recibida por un padre. Entrégame a tu hijo, al que tú amas, al hijo de la promesa que te he dado. Y en Génesis 22, verso 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿a dónde? ¿Al lugar dónde? ¿Al que le dio la gana? ¿Al que más le gustó a Abraham para ir a ofrecer a su hijo? No, al lugar donde Dios le había dicho. Cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Note que él no lo sacrificó en cualquier parte, sino en el lugar donde Dios le había ordenado. Este hombre no se apresuró. Este hombre caminó durante 3 días subiendo ese monte que Dios le había indicado, hasta llegar al lugar indicado donde iban a preparar el altar. Durante esos 3 días su hijo le había hecho una pregunta: papá, nosotros llevamos aquí leña, llevamos aquí fuego, ¿y dónde está la víctima que vamos a presentarle a Dios? Y la única respuesta de este hombre fue: Jehová se proveerá de una víctima. Yo no sé si usted puede colocarse ahora en el lugar de Isaac. ¿Y qué hubiese hecho usted si a usted lo agarran, lo suben en un altar y lo amarran en ese altar para ser sacrificado? ¿Qué hubiese dicho o qué hubiese hecho usted? De seguro que la mayoría nos hubiésemos resistido a que nos amarren. De seguro que hubiéramos peleado subirnos ahí. Le hubiéramos llamado loco a nuestro padre, lo hubiésemos insultado, y quizás alguno hubiese aprovechado de más fuerza de jovencito para pegarle al anciano un buen golpe y zafarse e irse corriendo. ¿Quién sabe? La situación es que el muchacho permanece callado, mudo, sin entender lo que él estaba haciendo. Y Abraham sabía, escuche esto, cuando vamos al libro de Hebreos vemos que él sabía que si aún Dios le hubiese permitido clavarle el cuchillo al muchacho y haberlo quemado en holocausto, Dios se lo iba a devolver de las cenizas. Este hombre creía en el poder del Dios que resucita a los muertos. Y este hombre estuvo dispuesto, ató a su muchacho al altar con la fe de que Dios se lo iba a devolver. Y al final, ¿qué pasó con él? Dios le proveyó de un cordero. Dice, levantando la mirada, alcanzó a ver a un carnero que estaba trabado en un zarzal, lo tomó para colocarlo en el lugar de su hijo en el altar. Hoy Dios nos está invitando a subirnos al altar voluntariamente y a amarrarnos a su altar. Romanos capítulo 12 verso 1 dice: así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo y agradable, que es vuestro culto racional a Dios. Y luego nos pide, y no os adaptéis a este siglo, antes bien transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para con ustedes. La invitación es igual hoy: súbete al altar voluntariamente. Si tú quieres agradarlo, sube al altar a tener comunión con Él. Sube voluntariamente. Pero te digo que si no subes voluntariamente y mueres a tu propio yo, a tu propio ego, si no subimos y morimos a nuestro ego, nos vamos a ver un día clamando debajo del altar, como los que de Apocalipsis, cuando se desate el quinto sello, les dicen: ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a hacer justicia? Y tendrás que oír la voz de Dios decirte desde arriba: todavía espérate, porque hay unos consiervos tuyos que todavía no se han preparado, y hasta que esos no estén listos y no entren, entonces tú vas a estar ahí. Aguántate, que todavía no te llegó la hora, por lento. Por lento, sí, porque ahora la invitación es voluntaria: súbete al altar. Pero si no morimos a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, si no nos negamos a nosotros mismos, créame que un día vamos a tener que estar clamando debajo del altar. Y las almas que clamaban debajo del altar fueron los decapitados por causa de la palabra y del testimonio en la gran tribulación. Es la iglesia que no se consagró y no pudo ser arrebatada, que se queda en la gran tribulación y que es muerta por causa de la palabra de Dios en la gran tribulación, la que se queja ahora debajo del altar. Así que tú decides: o te subes voluntariamente al altar en este tiempo, o te quedas debajo y un día te vas a tener que consagrar. O nos consagramos ahora, o lo dejamos quizás para después, pero yo no quisiera que usted se quedara para después. Hay otra atadura interesante, que es la atadura a la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo. Él dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Así que nos comparó como ramas de una vid, ¿sí? Y la vid es el árbol que produce uvas, y de la uva es donde se extrae el vino que alegra el corazón de los hombres, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes miren este pasaje, que es una profecía dada a Judá. En el capítulo 49 de Génesis, versículo 11, dice: atando a la vid verdadera su pollino y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su cobertura. Y aquí hay un aspecto sumamente interesante. Ustedes saben, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, en lo que se le llama en la Biblia, le pusieron en la Biblia unos títulos, le dijeron la entrada triunfal, en lo que sería la entrada triunfal a Jerusalén, en la última semana de su pasión y muerte, ¿sí? Que algunos dicen que comienza, bueno, yo no voy a entrar en esos detalles, pero dejémoslo ahí. Simplemente en la semana triunfal de Jesús entra a Jerusalén. La Biblia dice que Él ordenó a sus discípulos a que fueran a desatar a un pollino de asna y a la madre. Dice: desátenlos, y cuando le pregunten, díganle que el Señor le mandó a buscarlo y tráiganmelo. Y dice la Biblia que el Señor le colocó mantos encima al burriquito nuevo, al pollino de asna, y se subió en él. Hay que entender la figura, porque subirse en un pollino de asna, si los asnos son rebeldes, los pollinos son mucho más rebeldes. Porque los pollinos son burriquitos sobre los cuales nunca nadie se ha montado.
Sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores prefiere no entrar en un caballo blanco sobre la ciudad, sino montado en un burriquito joven. Y le coloca sus mantos y se sube sobre él y entra cabalgando sobre el burrito en la ciudad. Y ahí hay mucha enseñanza, hermano. Una de ellas es que solamente el Señor puede controlar y puede someter toda rebelión en su poderoso nombre. Amén. Solamente Él puede controlar toda situación de rebeldía, hermano. Dice que Él se subió para domarlo y ahí entró a la ciudad subido sobre ese burriquito. En ningún momento dice que brincó para tumbarlo, ni que pataleó, ni que hizo nada. Entró allí y me lo imagino como joven burro diciendo: me están aplaudiendo porque voy entrando yo a la ciudad. Me están victoriando. Ese hosanna que dicen es para mí. No sabía que era el que iba montado sobre él. Entonces, hermanos, cuando Jesús iba a entrar, entró no montado ni con corona de oro en un caballo blanco, no. Entró en un pollino de asna que habían desatado para llevárselo a él. Y dice la Escritura que él entra, pero note, antes de entrar le colocó ¿qué? Un manto encima, una cobertura. Y es que la Biblia nos enseña que si no estamos bajo cobertura, no vamos a poder cumplir con el propósito de la gran comisión. Hay mucha gente que no está cumpliendo el propósito de ir y predicar el Evangelio porque está desprovisto de cubierta. Y yo quiero decirles esto: en Isaías 5:12 dice que sobre toda gloria habrá una cobertura o un dosel. Entonces, si queremos estar bajo bendición, debemos estar bajo cubierta, bajo cobertura. Y entonces notamos aquí que el vino, dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de las uvas su cobertura. Entonces, amados, eso nos habla de una cubierta que ha sido lavada por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Note, la sangre de la vid, el jugo de la vid. ¿Quién es la vid? Jesucristo. Yo no sé si me está entendiendo, pero es importante. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilos, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. La profecía indica o indicaba que Jesús entraría de esa forma a la ciudad. Y Jesús lo que nos está diciendo es: no importa que tengas hijos rebeldes, no importa que tú seas rebelde, si tú permites que mi cobertura esté sobre ti, la cobertura de su sangre preciosa, entonces vas a poder soportar la autoridad que viene montada sobre ti. ¿Me estoy dando a entender? Necesitamos estar atados a la vid verdadera. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas, pero separados de mí nada podéis hacer. Entonces, para poder cumplir con gozo la gran comisión, necesitamos estar ligados, amarrados, atados a la vid verdadera que se llama Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Qué bueno. También debemos estar atados al sacerdocio para madurez. Y en el libro de Éxodo, capítulo 28, verso 28 dice: y juntarán el pectoral con sus anillos a los anillos del efod con un cordón de cardeno, para que esté sobre el cinto del efod y no se aparte el pectoral del efod. ¿Qué era el efod? El efod era una parte de la vestidura sacerdotal que solo utilizaban
los sacerdotes de la línea de Aarón, los sacerdotes levitas, que eran de la línea de Aarón y que podían llegar a ser sumos sacerdotes. Era una vestidura que se colocaba encima de la túnica, y esa vestidura tenía una parte delantera y una parte trasera, ¿sí? Y estas estaban entrelazadas a través de los hombros. Es como si fuera una camiseta, ¿verdad? Sin mangas. Eso era un efod, ¿verdad? Y el efod era hecho de oro, con hilo azul, pero note, lana teñida de púrpura rojiza, fibra escarlata carmesí y lino fino retorcido, obra de bordador, y era hecho de 2 piezas, delantera y trasera, unidas por los hombros, donde llevaban las piedras de engastes de oro con los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Cuando estamos hablando de la necesidad de estar atados al sacerdocio para madurez, es que entendamos la función que Él nos vino a dar. Apocalipsis 1:6 y 5:12 dice que el que nos amó nos constituyó en reyes y sacerdotes. Dice, el que nos amó y nos lavó, nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Entonces, como sacerdotes, tenemos un rol y una función que hacer en la voluntad de Dios. Si no entendemos ese rol, estamos perdidos. Ahora, el efod estaba hecho de oro, lo cual nos habla de que debíamos estar no solamente cubiertos con un traje de pureza, que fue el que recibimos en el momento de recibir a Jesús, sino con un traje de autoridad divina. Como sacerdotes de Dios tenemos una autoridad de parte de Dios que nos ha sido delegada. Ahora dice que estaba tejido con hilo azul, que nos habla de la naturaleza celestial de la cual fuimos constituidos al recibir al Señor Jesús. Porque nosotros, quiero contarles que al recibir a Jesús pasamos a ser ciudadanos celestiales. Y dice que también estaba teñido por una lana teñida de púrpura rojiza, y la púrpura era sacada de un caracol que al machacarlo y matar al animalito que estaba dentro del caracol, se sacaba la tinta del color púrpura. En otras palabras, era el fruto de la sangre, de la muerte de un animalito. Y también estaba teñido de fibra escarlata carmesí, lo cual nos habla de la sangre preciosa del Cordero que está cubriendo al sacerdote. Y dice, y de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Ahora notamos nosotros que al constituirnos sacerdotes reales, ustedes son real sacerdocio, nación santa, apartada para mí, hemos recibido un privilegio enorme y grandioso, y nos han dado una autoridad inmensa. Pero si no estamos atados al sacerdocio, no estaremos cumpliendo la función. Porque dice que encima de los hombros tenía 2 hombreras de oro con los 12 nombres de los 12 tribus de Israel, para que el sacerdote no se olvidara que tenía que interceder constantemente por su pueblo. Y una de las funciones que como sacerdotes, tanto usted como yo tenemos, es justamente la de intercesores. Por eso yo sé, confío, espero que durante esta semana de oración usted se va a levantar y va a decir, yo voy para mi iglesia, me voy a unir a mis hermanos y vamos a clamar y vamos a gemir juntos y vamos a ponernos delante del altar, porque yo soy un sacerdote. A ver cuántos sacerdotes de Dios hay aquí. Tenemos que atarnos al sacerdocio para madurez. Si nos olvidamos nuestras funciones sacerdotales y no practicamos nuestras funciones sacerdotales, no vamos a alcanzar la madurez, hermanos. En conclusión, voy a decir algunas cosas. En primer lugar, así como existen ataduras de maldición,
también hay ataduras de bendición de las que yo he hablado el día de hoy. Y en primer lugar hablé de la atadura del estar atados al cordón de salvación. Al estar atados al cordón de salvación, seremos librados de la destrucción que vendrá a la humanidad. Si Rahab no ponía el cordón de grana en su ventana, ella y toda su familia corrían peligro. Si no colocas hoy el cordón de salvación sobre tu vida, estás corriendo peligro tú y toda tu descendencia. Si no nos atamos voluntariamente sobre su altar para protección, vendrá el tiempo en que, sin lugar a dudas, tendremos que morir por la palabra y el testimonio. Y entonces vamos a llorar debajo del altar y a pedirle a Dios que nos haga justicia por lo que estaba sucediendo en aquel momento. Vendrá el tiempo en que gente va a llorar debajo del altar porque no se subió al altar voluntariamente a cumplir su oficio sacerdotal. Si no estamos atados a la vid verdadera, no podremos cumplir con gozo nuestra gran comisión. Solamente el saber que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos debe de llenar a nosotros de satisfacción para decir, yo voy a ir a predicar a Cristo, yo voy a ir a hablarle a otros del amor de Dios, yo voy a ir porque Él dijo que Él iba a estar conmigo, y si Él está conmigo, entonces Él me va a dar la gracia para yo hacerlo. Amén. Y finalmente, solo atados al sacerdocio podremos mantener la intercesión por los hermanos. Y hermanos, y este tiempo sí es importante que intercedamos los unos por los otros, porque es tiempo muy particular y Dios está llamando a su iglesia a estar atados, unidos a Él en su verdadero propósito. Cierra los ojos, por favor, y déjame orar por ti en este momento. La Biblia nos enseña que Dios es bueno y sus misericordias son eternas. Y fiel es el que nos llamó, el cual comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el fin. ¿Ya pusiste el cordón de salvación en tu vida? ¿Ya permitiste que la sangre del Cordero que fue derramada en una cruz se derramara sobre tu vida? Si así no ha sido todavía, yo quiero invitarte para que tú pongas ese cordón de salvación sobre ti. Si todavía no has tenido la oportunidad de confesar a Jesús, de reconocerlo como tu único y suficiente Salvador y de pedirle que limpie todos tus pecados, que te salve, hoy puede ser ese mejor día que habías estado esperando. Ahí donde tú estás, si todavía no has colocado el cordón de salvación, yo te invito a que lo hagas. La palabra de Dios me enseña que con fe debo creer en mi corazón en Jesucristo, quien resucitó entre los muertos y está vivo. Y debo de confesar con mi boca esa realidad. Y todo el que todavía no lo ha confesado, pero hoy quiere hacerlo, le invito a que confiese conmigo a través de esta oración que Jesucristo es el Señor. Dígale: Padre que estás en el cielo, gracias porque a ti te ha placido salvarme. Gracias por tus misericordias, por tus favores. Hoy vengo reconociendo que soy pecador, que te necesito, que sin ti nada puedo hacer. Te pido que me perdones, que limpies mis pecados y
que a través de esa sangre preciosa que derramaste en la cruz, hoy se han borrado todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por permitirme la oportunidad de poder reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Amén. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa